Hola de nuevo y bienvenido a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a comentar cómo evitar las lesiones en el gimnasio. Es posible que acabes de empezar en el gimnasio o llevas un tiempo, pero tus progresos van un poco más lento porque tienes bastante miedo a lesionarte. Bien, pues en este vídeo te voy a contar las maneras más fáciles de evitar lesiones. Evidentemente tienes que tener en cuenta que las lesiones tienen un factor de aleatoriedad, es decir, que no se pueden realmente predecir y dependen de varios factores. Entonces, a pesar de que hagas todo lo que te voy a aconsejar, es posible, hay una probabilidad, como todo en este mundo, de que te lesiones igualmente. Pero bueno, vas a reducir el riesgo muchísimo. Y sé que llevo desaparecida unas semanitas, pero tenía que aprovechar el buen tiempo que ha hecho en Alemania estas últimas semanas y algunas vacaciones que me he tomado yo. Pero bueno, aquí estoy con más contenido para vosotros. También antes de empezar a meterme en faena, quiero deciros a todos que muchas gracias por suscribiros, muchas gracias por los comentarios y espero que sigáis apoyando mi contenido. Es súper importante practicar deporte. Cada vez hay más personas que se unen a la moda y empiezan a tomar un estilo de vida más físicamente activo. Esto, por supuesto, también conlleva un aumento de las lesiones, que como he dicho, tienen un factor que no podemos controlar, pero que en su mayoría sí que pueden más o menos evitarse un poquito. Hay que tener en cuenta que depende del deporte que estemos practicando, habrá unas lesiones que predominen sobre otras. Los deportes de equipo como el fútbol, el baloncesto, el hockey tienen un mayor índice de lesiones que deportes individuales como es el entrenamiento de pesas en el gimnasio. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Dentro de estos, de lejos, las lesiones más comunes son los esguinces, las lesiones por sobreesfuerzos y las fracturas. Y como digo, un deporte de contacto como lo es el fútbol o el baloncesto va a tener una mayor prevalencia de estas lesiones que en un deporte individual con un entorno mucho más controlado como es el entrenamiento de pesas en el gimnasio. Al final, los deportes de equipo colectivos tienen ese potencial de lesión por traumatismo por contacto con otros jugadores. Además, están ocurriendo muchas más cosas en el campo de las que tú eres capaz de controlar. Te pueden venir a quitar el balón, te pueden hacer un placaje. Todo eso al final puede llevar a que tú caigas de una mala manera, que se te gire una parte del cuerpo de una manera en la que no se creó para ese giro y demás lesiones que pueden ocurrir. También, una de las razones más comunes para que tengamos lesiones es forzar a hacer un movimiento para el cual el cuerpo no está diseñado. Y por ejemplo, en un deporte colectivo hay que estar atento a tantas cosas y reaccionar muy rápido que puede ser que pisemos mal, que giremos mal el cuerpo, que tomemos un mal movimiento. Entonces el riesgo aumenta. De hecho, las lesiones en estos deportes también tienen una prevalencia mayor en competiciones y no en el entrenamiento. Porque al final, en el entrenamiento tenemos un entorno mucho más controlado y con menos factor de reacciones espontáneas o explosivas, emociones que no nos hacen procesar realmente bien todo, sino que tenemos que actuar con nervios, con presión para dar la talla en las circunstancias. Y dentro de las lesiones del entrenamiento también son más frecuentes las que son pretemporada, las de temporada y postemporada, porque al final para una pretemporada a veces se viene con una condición física peor y se intenta pasar de 0 a 100. También en pretemporada hay más personas que están probando, igual son novatas y que cometen errores que les ponen en riesgo. ¿Por qué se estudia todo esto? Porque cuantificar la variabilidad de riesgo y el potencial de riesgo en determinados deportes facilita el tomar medidas o reglamentos, normas, reglas. Al final la idea es evitar lesiones y así se toman medidas como introducir equipamiento determinado, prohibir determinados movimientos, determinadas jugadas. Por esta razón es importante estudiar los riesgos, las razones por las que se producen lesiones y cómo evitarlas. Por no decir, al final, la de dinero que mueven los deportes. Incluso en deportes como el baloncesto o el fútbol, cuyos reglamentos intentan limitar los contactos peligrosos con los oponentes u otros jugadores, la mayor parte de las lesiones vienen por contacto con otro jugador. No solo se puede limitar el contacto con otros jugadores, sino que también se puede observar las condiciones ambientales por las cuales igual hay una mayor incidencia de X lesiones. Por ejemplo, los suelos mal preparados o que estén húmedos o que no tengan un material adecuado para la competición o el entrenamiento. Y con esto me introduzco en lo siguiente. ¿Qué tipos de riesgos tenemos para lesionarnos? Tenemos los internos y tenemos los externos. Por ejemplo, el de las condiciones ambientales es externo, mientras que los internos están relacionados con las condiciones propias del atleta. Tanto riesgos externos como internos se pueden dividir en modificables o no modificables. Algunos, como la edad, por ejemplo, pues no es modificable, pero la condición física sí. Y estos son los más interesantes de estudiar, los modificables. Otros ejemplos de factores intrínsecos modificables son el estado emocional, los nervios, la flexibilidad, el equilibrio de los jugadores y dentro de los extrínsecos, pues por supuesto las condiciones de la pista, cómo están habilitadas las instalaciones deportivas y demás. No solo hay que saber qué riesgos hay, sino cómo funciona, cuál es el mecanismo por el cual este riesgo se convierte en una lesión. Es decir, cómo de un estado emocional no adecuado pasamos a tener una lesión, cuál es la cadena de acontecimientos que llevan a este final. Y así, en
encontramos varios modelos para explicar esto. Por ejemplo, el modelo de Meubisse, los factores internos rara vez por sí solos bastan para lesionarnos, pero nos predisponen a la lesión. Entonces, los factores externos actúan sobre el atleta predispuesto y son factores habilitantes de la lesión. Y cuando tenemos los dos factores presentes, es cuando el atleta es susceptible a lesionarse. Sobre el atleta susceptible, con riesgos internos y externos, ocurre un evento que desencadena la lesión. Por ejemplo, un mal movimiento, una programación mala del entrenamiento. Pero bueno, no me voy a meter de lleno en el tema de los modelos de lesiones, porque lo que vengo a contaros aquí es cuáles son las que pueden afectar más en las salas del gimnasio y cómo podéis evitarlas. Uno de los principales factores que puede afectar a una lesión es llevar el equipamiento inadecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues todos los deportes tienen una serie de ropas, de protecciones que se ponen para protegernos a nosotros y poder realizar el ejercicio de manera segura. Un ejemplo que te puedo dar para el gimnasio son las playeras o zapatillas. La mayoría de las personas ahora usamos zapatillas con cámaras de aire que nos elevan del suelo y cuando vas a realizar igual ejercicios de aislamiento no tienen tanta repercusión. Es decir, para hacer una polea de tríceps igual no te importa tanto tener una cámara de aire que te separa del pie del suelo y que evite que ejerzas bien la fuerza o que tengas estabilidad. Pero si vas a hacer una sentadilla con peso libre y mucho peso, esa falta de estabilidad ya empieza a ser un problema. Con lo cual, llevar el equipamiento deportivo incorrecto es una de las razones por las que nos podemos lesionar y que podemos evitar. Otra cosa que nos hace lesionarnos en el gimnasio, por supuesto, es no calentar. Llegar de tu clase, llegar del trabajo, meterte al vestuario, cambiarte. No hago cinta porque qué pereza. O hago 5 minutos andando y me meto en la barra de sentadillas o debajo de la barra de press banca y a levantar kilos. Tampoco hago series de aproximación porque no, empiezo ya metiendo pesito y empiezo a trabajar. Si hacemos esto, lo más seguro es que antes o después tengamos una lesión o una molestia, porque el cuerpo tiene que prepararse, los músculos tienen que prepararse, las conexiones neuronales tienen que activarse y por eso es muy importante hacer un calentamiento específico y que sea útil para lo que vamos a hacer ese día. Si vas a hacer un día de cardio, no tienes que calentar igual que si vas a hacer un día de press banca o de fuerza. Si quieres un vídeo sobre cómo hacer el calentamiento, déjamelo en los comentarios. Y por cierto, suscríbete a mi canal. Otra razón por la que nos lesionamos es porque no escuchamos cuando algo nos duele. El dolor es una señal, es un indicador. Si hacemos press banca y de pronto nos levantamos y nos duele un poco el hombro, eso es por algo. No te tiene que doler el hombro. No tienes que notar dolor. Tienes que hacer caso a esa señal de tu cuerpo porque igual quiere decir que estás haciendo demasiado ejercicio a la semana o demasiadas series o demasiado peso, por lo que debes parar, revisar tu planificación, revisar los factores y entender por qué viene ese dolor y qué puedes hacer para evitarlo. Porque si sigues machacándolo, te lo aseguro, casi 100% te vas a lesionar. Y esto me lleva a otro error que podemos evitar para no lesionarnos y es descansar. Tu cuerpo tiene que descansar y reponer y recuperar, regenerar. Así es como se crece y se construye músculo. Generas un estímulo, el estímulo tiene una serie de roturas, activa unos mecanismos de inflamación, unas reparaciones, descansas, todo esto ocurre y vas mejorando en fuerza, en hipertrofia y demás. El descanso, tanto el de dormir como el descanso activo o el descanso tras hacer ejercicio es muy importante y no puedo hacer suficiente énfasis en eso. A nivel de dormir, fundamental, porque la concentración va a ir bajando conforme tengamos más sueño, el cuerpo no va a estar igual para dar el 100% y al final todo puede llevar a que perdamos la atención en un levantamiento, a que descuidemos la técnica, a que lleguemos al fallo antes y no contemos con ello y al final podemos tener una lesión. Mientras que el factor de recuperación del músculo y del cuerpo es muy importante en la programación porque esta planificación cuenta con unos descansos para que tu músculo, tu cuerpo, en la próxima sea capaz de poder con más y que haya un progreso. Y aquí he mencionado algo que es fundamental y que también puede causar lesiones y es la técnica. Hay que cuidarla mucho, pero no hay una técnica para todo el mundo, no hay una técnica para todos los ejercicios. La técnica tiene que ser específica para el deporte y para tu cuerpo, porque hay un factor dentro del cuerpo que no podemos cambiar, por ejemplo, y es la morfología que tenemos, la forma de tu cadera, cómo es tu articulación de la cadera, cómo es tu articulación del hombro. Hay cosas que no podemos cambiar y entonces la técnica para personas con diferentes morfologías también cambia porque tiene que adaptarse a lo que tú puedes hacer y a tus rangos de movimiento. Si quieres que te cuente un poco más de los rangos de movimiento y de movilidad articular, déjamelo en los comentarios también y te hago un vídeo. ¿Has suscrito ya? Con lo cual, tómate el tiempo de aprender bien la técnica, tanto del gimnasio como de correr, como de nadar, y luego vas metiendo diferentes variables, la intensidad, el volumen, y así te asegurarás de evitar esas lesiones por hacer las cosas mal. La siguiente razón por la que nos podemos lesionar es porque pedimos al cuerpo hacer algo para lo que no está listo. Si tú llevas entrenando 3 meses, no has tocado antes una pesa, es posible que de pronto no puedas levantar todo el peso que quieras. Tendrás que ir acorde a tu cuerpo. No le pidas hacer algo que no puede, porque si no, el cuerpo va a buscar la manera de hacer lo que tú quieres que haga, porque tu cuerpo te va a intentar obedecer, aunque eso le lleve a la lesión, va a buscar el camino de darle lo que tú le estás pidiendo, va a compensar la falta de movilidad que tengas, la falta de elasticidad que tengas, va a intentar poder con esa carga y se va a lesionar. Va a decir, vale, lo he intentado, lo doy todo porque me lo estás pidiendo, pero adiós. Es importante ser conscientes de nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestro nivel. 3 variables que yo miraría dentro de nuestra planificación son el volumen, la intensidad y la frecuencia. El volumen es la cantidad semanal de
series que le damos a un grupo muscular o a músculo, o cuántos ejercicios, cuántas series tiene ese grupo muscular. La frecuencia es la cantidad de días que entrenamos ese músculo y si hay unos descansos entre medias o no. Y la intensidad es cuánto peso, cuánto trabajo estamos metiendo. Todas esas tienen que sumar de manera que a ti te sirvan sin sobreexigir al cuerpo. No podemos tener todas al mismo nivel. Tienen que compensarse entre sí y es muy importante que tu entrenador vigile esto y que si tú vas a crear tu propia programación o tu propia planificación, que tengas en cuenta estas tres variables. Porque si caes en exigir a tu cuerpo de más, posiblemente acabes lesionándote. Al final, si lo pensamos, muchas lesiones tienen que ver con el comportamiento que llevamos en el gimnasio. Si tenemos un comportamiento de gallito e irresponsable y egocéntrico, que no hace caso a nada, solo a fliparnos y demostrar que podemos sin tener cuidado de nada más, es una conducta irresponsable, peligrosa y puede llevarnos a lesión. Por lo que también algo muy importante que puedes sacar de conclusión de aquí es que cuantas más variables controles del entorno en el que estás entrenando, de tu contexto, más difícil será lesionar. Por ejemplo, otra cosa que igual nos olvidamos, sobre todo cuando entramos en déficit, es decir, comer menos de lo que necesitamos para dar grasa, bajar un poco de peso u otros objetivos, comer lo que necesitamos es fundamental para que nuestro cuerpo pueda dar de sí. Entonces, si estamos comiendo menos, igual tenemos que cambiar nuestro entreno porque no podemos entrenar igual cuando comemos de más, cuando comemos de menos. Al final es el combustible que le estás dando a tu cuerpo y tirará con lo que tenga. Junto con la comida es muy importante la hidratación, antes, durante y después del deporte. La hidratación hace que nuestras células musculares, que nuestras células en general estén en condiciones óptimas para poder trabajar sin tener lesiones. Y luego un consejo final que puedo dar de qué hacer para evitar lesiones es que tengas un entrenamiento completo. Es decir, flexibilidad, potencia, movilidad, fuerza, velocidad, que tengas un poco de todo, porque al final tú vas a ser tan débil como tu eslabón más débil. Y al final el cuerpo no está hecho solo para mostrarlo y hacer un par de repeticiones de bíceps o un poco de patada de glúteo. Al final el cuerpo, la idea es poder utilizarlo. Que se vea bien está genial, pero lo importante es utilizarlo y que nos sea útil. Si trabajas todo, tendrás una condición física mejor, integral, con lo cual estarás más preparado para muchos factores que pueden causarnos lesiones. Así que con esto también tienes que tener en cuenta, con todo lo que te he contado, que eso de que es que en el gimnasio te haces daño, es que te vas a lesionar. Bueno, hay más lesiones en el fútbol que en el gimnasio. Hay más lesiones en el baloncesto que en el gimnasio. Es un deporte con un riesgo de lesión bajo, porque al final eres tú en una sala, en un entorno controlado, y hay una serie de factores que pueden hacer que tengamos más lesiones. Pero estos factores en su mayoría son controlables. Evidentemente hay algunos que no, pero en su mayoría podemos reducir mucho el riesgo de lesión. Y muchas lesiones del gimnasio se ven venir, porque algo nos empieza a doler, no le hacemos caso y acaba empeorando o cronificándose. Algo que me parece muy interesante es que nuestro estado emocional también afecta a nuestras lesiones. Cuando tenemos el cuerpo sometido a estrés, esto tiene una repercusión negativa sobre nuestro entrenamiento. Hay estudios que buscan la relación entre estrés emocional y ansiedad y las lesiones deportivas. Y se observan correlaciones, que como siempre digo no son relaciones directas, pero que sí que hay cierta relación. Es decir, pueden hacer que, si seguimos el modelo anterior, el atleta esté predispuesto a que con un factor externo ocurra un incidente que desencadene la lesión. Además, este estado emocional y nuestra actitud ante las cosas, si es más aprensiva o nos estresamos más fácil, hará que si tenemos un dolor, tengamos mucho miedo, empecemos a sobrepreocuparnos, podemos empezar a hacer cosas raras. Y muy importante además es que cuando efectivamente nos lesionamos, nuestra actitud ante esa lesión va a ser muy distinta. Y esto va a facilitar la recuperación o la va a obstaculizar. Y un mito que hay acerca de las lesiones es la edad. La edad por sí sola no puede decirte realmente si te vas a lesionar o no. Hay gente con 60 años o 70 que siguen levantando pesas y hay gente que a partir de cierta edad ya no lo hace. Depende mucho del contexto de la persona, así que la edad de por sí sola no es un factor limitante. Hay que tomarla en cuenta con la condición física de la persona y sus condiciones particulares. Entonces, te resumo un poco las cosas que te digo que puedes hacer. Lleva el equipamiento adecuado. Realiza el ejercicio con la técnica específica del ejercicio y la que te sea adecuada para ti y tu morfología corporal. Calienta antes de entrenar, pero de manera específica. No te tires ahí 15 minutos en la elíptica y hacer press banca. Revisa la programación o la planificación de tu entrenamiento y mira esas variables que te he comentado, el volumen, la intensidad y la frecuencia, cómo se compensan entre sí. Escucha tu cuerpo. Si te duele, para y revisa a ver por qué te duele y qué puedes hacer para mejorar esto. Evita seguir de esta manera, busca otras opciones. No sigas porque quiere decir algo. Entrena de manera general tu condición física, no solo una cualidad o no solo una cosa. Así serás un atleta más integral y completo y podrás tener una mejor calidad de movimiento. Come lo que necesitas, bebe agua, descansa, que el cuerpo necesita descansar, tanto durmiendo como en términos de cuándo entrenas y cuándo no. Y por último, mi consejo más fundamental y que igual resume un poco todo esto es que controles todas las variables que puedes controlar. Si vas a hacer peso muerto, por ejemplo, y vas a escuchar música de la que estás haciendo peso muerto y tienes los auriculares por aquí colgando entre medias, puedes evitarte esa molestia, ¿no? Que puede generar que se te enganche, tires mal y de repente te fastidiaste algo. Tener el pelo suelto en un levantamiento, por ejemplo, se te engancha con la barra, te da un tirón, ejecutas mal el movimiento y te lesionas. Controla todas las variables que puedas controlar. Y suscríbete a mi canal. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para estar al día de mi contenido. Déjame
déjame en los comentarios las dudas que te puedan surgir y nos vemos en otros vídeos.